Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM. Hoy, nuestra emisión de comprensión objetiva de la Biblia, un programa de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Como siempre lo decimos, es un espacio exclusivo que tenemos en este dial los sábados a las 8 de la mañana. Solo tenemos este programa. Hoy con una emisión más, una emisión nueva para ustedes, con un tema nuevo, refrescante, del cual vamos a poder leer, aprender y comprender más qué nos dice el Espíritu Santo, que es el autor de ese texto llamado la Biblia y que es el libro de estudio de este programa. Todo lo que nosotros decimos, hablamos, es sacado y tomado de este texto, no estudiamos otros textos, solamente este texto llamado la Biblia. Hoy desde de antemano les ofrecemos disculpas porque el internet ha estado fallando para todos los que estamos conectados en este programa, los de la parte técnica también, por el fuerte invierno que estamos viviendo. Recuerden que este programa es grabado, fue grabado el día anterior y justamente este día amanecimos con muchísimo invierno, un cielo demasiado nublado, entonces las señales del internet están un poco deficientes. Ofrecemos disculpas si de pronto se corta un poco la comunicación, la imagen, pero lo estamos haciendo con mucho amor para cada uno de ustedes. Recuerden que todos nuestros programas quedan grabados en nuestro canal de YouTube, Aprendiendo Biblia sin Religión. Ustedes entran a YouTube, buscan Aprendiendo con H intermedia, ahí les aparece inmediatamente Sin Religión, entran a nuestro canal, ahí van a ver todos los programas que tenemos y todo, de los diferentes emisoras que tenemos los días en la semana, los martes, los miércoles y los sábados, que es el día de hoy. Y también nos pueden estar escribiendo a nuestros números de WhatsApp, al cual tenemos siempre nosotros una comunicación constante con los oyentes. Ahí nos pueden mandar todo lo que ustedes tengan para decirnos frente a una inquietud, una duda, una pregunta, tanto de programas pasados como de este programa. Durante la emisión, aunque esté grabada, estamos atentos a los chats para algún saludo que ustedes quieran hacernos o alguna inquietud que podríamos responderle en el siguiente programa. Nuestros programas de atención, nuestros números de atención son el 317-210-0419, este es el que yo atiendo normalmente todos los días con los oyentes, y Albanuri siempre está en el 310-436-9254. Por alguna razón no he podido aprenderme este número, he intentado, pero no lo he podido. Le quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de equipo. Un saludo para Albanuri, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Paula, un saludo para ti, para todos los oyentes. Como dice Paula, muy contentos y con mucho amor y dispuestos para estar en este programa que esperamos lo disfruten. Mi recomendación siempre, recuerden compartir este enlace, no se queden con él, compártanlo a otras personas y tengan a mano su Biblia para que puedan leer todo lo que el Espíritu Santo nos va a revelar el día de hoy. Así que a disfrutar. Así es. Y también un saludo para usted, doctora Vilma. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes, deseándoles que estén con salud, en una buena situación, ya algunos ahí desayunando, ya con sus Biblias listas y con su entendimiento y con su conocimiento listos y preparados para escuchar y aprender de la boca de este Dios lo que nos va hoy a transmitir o a hablar o a explicar. Entonces, bienvenidos todos a este programa. Entonces, ¿empezamos de una vez? Sí, señora, empezamos de una vez. Bueno, hoy vamos a tratar, recuerden que esto es sumamente importante, que siempre se lo recuerden. Nosotros no estamos aquí estudiando ni escuchando otras voces. Nosotros estamos basando en lo que dice este autor del texto bíblico, que ya la mayoría de nuestros oyentes, pero para los nuevos, el autor de este texto, de donde nosotros estamos escuchando a este autor en su palabra escrita, es al Espíritu Santo. Y en el texto llamado la Biblia. Entonces, como referencia para todo lo que estudiamos o escuchamos o creemos, es lo que diga este autor, el Espíritu Santo en la Biblia. Y siempre, siempre les recuerdo también que tenemos que tener en cuenta que lo que estamos leyendo en español son unas traducciones.
que esto está escrito en hebreo antiguo, arameo antiguo y griego antiguo. Que no es todas las traducciones que digan la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, están traduciendo lo que dice en hebreo antiguo, arameo antiguo y griego antiguo. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y que estamos hablando y concentrándonos en lo que dice este autor del Espíritu Santo acerca de lo que estemos analizando. Entonces, hoy vamos a escuchar al Espíritu Santo que él considera, cómo usa, qué es la fe. Esta palabra que nos han traducido en español, fe. ¿Qué implica la fe? ¿Qué es fe? ¿Cómo actúa la fe? ¿Qué no es la fe? Y muchas áreas del conocimiento y de la actividad humana han utilizado esta palabra fe en diferentes contextos. En diferentes contextos, esta palabra fe tiene un uso y unos significados a veces hasta muy diferente a como las usa el Espíritu Santo en su escritura. Entonces, muchos escritores, muchos pensadores, filósofos, abogados, juristas, científicos, han utilizado esta misma, religiones, han utilizado esta misma palabra, pero con significado y con uso muy diferente a como la está usando el Espíritu Santo en su texto, en su escritura. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, supongamos en la de terminología jurídica, yo como abogado aprendí en la jurisprudencia, en el conocimiento de la jurisprudencia, que se utiliza la palabra fe. Y hay una fe definida en jurisprudencia. Hay personas de buena fe, hay testigos de buena fe, hay documentos que dan fe, hay autoridades públicas que conservan que le dan fe a ciertos documentos, como los notarios, que autentican y dan fe, miren la expresión, y dan fe de que esa firma, de que ese documento es valedero, legal, cierto, con la firma y el sello del notario, que está autorizado para como autenticar y confirmar y dar fe. Entonces, en los medios jurídicos, esta palabra fe tiene otro contexto, tiene otro uso, otro significado, pero también es como validar, confirmar, dar la seguridad de alguna verdad, dar la comprobación de alguna verdad, dar la legalización, la autenticidad de algo verdadero, algo real, y que la persona puede confiar. En todas las áreas, cuando se usa la palabra fe, en los diferentes contextos, se asocia con verdadero, con real, con confianza, con seguridad, algo que se puede admitir, algo que se puede como cierto, como valedero, como auténtico, como fiel. Aún uno dice, el notario da fiel copia, que esta copia es auténtica de su original, y da fe de que es copia auténtica de su original, que no fue cambiada en los términos jurídicos, en los términos de la fe pública, pero también en las religiones también utilizan la palabra fe dentro de otro contexto. La palabra fe dentro de otro contexto, en la mayoría de las religiones, son doctrinales, afirmaciones doctrinales que determina esa religión. Entonces, esa religión dice, esa doctrina sí es cierta, esa doctrina sí pertenece a nuestra religión, esa doctrina que pueden haber sacado de cualquier parte, o lo pueden haber construido los fundadores de las religiones, o los doctrinarios de esa religión. Y entonces hay una cantidad de personas que tienen fe en esas doctrinas de esa religión, de
de los protocolos de esa religión, de los sacrificios de religión. Entonces hay una fe religiosa basada en las religiones y en la doctrina de las religiones. O sea, que consideran eso valedero, auténtico, cierto y procedente de esa religión o del Dios de esa religión. Porque las religiones, recuerden de que pueden tener muchas divinidades y diferentes divinidades. Entonces, de acuerdo a la religión que tengas esa divinidad, confía y le parece esa doctrina que procede de esa religión que tiene esa divinidad, entonces toda esa doctrina que se desprende, sus adeptos tienen fe en eso. Y lo dan por cierto, lo dan por auténtico, lo dan por legítimo. Y va siempre asociado y confían en eso y nadie les puede disuadir porque su fe está en esos protocolos y en estas cuestiones religiosas. Pero también en el campo científico también se usa la fe. Cuando ya la ciencia ha podido comprobar algo, ha podido determinar algo, experimentar algo, y dice, vea, esta es una ley. Esta es una ley científica. ¿No? Y nos han determinado muchas leyes científicas, la ley de la gravedad. Y todos nosotros hemos creído, tenemos fe en lo que nos ha dicho la ciencia y le hemos creído a la ciencia. Lo que es la ley de la gravedad. Y nosotros nos cuidamos, nos defendemos, muchas personas aún sin tener el conocimiento por ahí vago de cómo funciona la ley de la gravedad, pero sabe que si se sube en un edificio, ¿no? y desde el 20 piso se tira de cabeza sin ninguna protección, sino así, hasta a veces con la ropa que tiene puesta o sin ropa, confiando y teniendo en cuenta la ley de la gravedad, muchas personas se tiran porque se quieren matar, porque saben que si se tiran, ya la ciencia les ha dicho, les ha demostrado y ha establecido una ley de la gravedad, entonces, sin que tengan mucho conocimiento de cómo funciona la ley de la gravedad, pero saben que si se tiran, y muchas personas se suben a un edificio, a la terraza del edificio, al último piso, porque se quieren matar, pero muchas veces, como sucede, no se mata. No se mata. Entonces, falló la ley de la gravedad, falló la fe. Entonces, recuerden que y vamos a ir aprendiendo lo que es fe y lo que no es fe. Fe es saber y tener un conocimiento, por cierto, de las diferentes áreas. Y tener un conocimiento comprobado, cierto, valedero, por la persona que le está dando esa información. Entonces uno tiene también que calibrar quién me está diciendo eso, quién comprobó eso. ¿Cómo yo puedo tener fe en lo que me está diciendo X persona? De pronto en la medicina, ustedes no han ido a citas médicas cuando el médico le dice, ¿usted tiene fe en mí? ¿Usted está seguro y está en lo que me está creyendo? En estos días un amigo mío estaba con un tratamiento con un médico, el tratamiento le empezó como a fallar y entonces buscamos otro médico afín con la especialización. Pero cuando se pasó al otro médico que nos dijeron que era el mejor en la ciudad y que era el mejor en la ciudad, y entonces fuimos donde ese otro médico cambió los medicamentos y en un momento de la consulta el paciente le dijo a la persona, pero es que ya esa medicina me la tomé y no me sirvió. Entonces esta segundo especialista le dijo, ¿va a confiar en mí? ¿Me va a creer a mí? Porque si no me va a creer a mí, no va a confiar en mí, no va a tener fe en mí, entonces devuélvase para su otro médico. ¿Comprende? Devuélvase para otro médico. Entonces, lo contrario a la fe es la duda. Pero cuando ya uno está
asegurado, confiado, comprobado, legitimado ese conocimiento, uno descansa y se va tranquilo, seguro, en las diferentes áreas del conocimiento. Aquí, el Espíritu Santo, que es Dios, nos está hablando que este Dios, Él, y esta palabra del Espíritu Santo es segura, es valedera, es verdadera, porque lo está diciendo este Dios. Y que este Dios es confiable. Entonces, vamos a leer en el primer capítulo de Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a mirar ahí desde el 11.1 como hasta el 6, y vamos a de dónde arranca esta fe bíblica y cuál es el uso que le dan el Espíritu Santo a esta palabra fe en la Biblia. Y ahora después vamos a ir al hebreo como lengua y al griego como lengua que utilizó el Espíritu Santo para expresarnos esto. Pero vamos a empezar en el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, en griego. En el capítulo 11, desde el versículo 1 como hasta el 6. Albanuri y Paula nos van a hacer, como siempre, el favorcito de leernos los versículos. Bueno, señora, claro que sí. Voy a leer desde la traducción de la Reina de las Américas, perdón. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado por Dios, no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de lo que le buscan. Ahí empezamos con ese es el versículo que es 6. El 6, sí, señora. Entonces, miren con qué comienza. ¿Con qué comienza? La fe comienza en relación con este Dios. El que se acerca a Dios. O el Dios el que se acerque a Él. Porque vamos a ver que este Dios es el que se acercó a nosotros. Pero el que se acerca a este Dios tiene que saber que Él existe. Que Él existe. No podemos ir voy a autenticar una firma, pero voy a autenticar una firma en la farmacia. No, las firmas no se autentican en la farmacia. Ya está determinado que la firma se autentica en una notaría y que el notario da fe de que esa firma es la mía. Eso es autenticar la firma, pero yo no la puedo ir a autenticar a una farmacia. Yo no puedo ir a autenticar mi firma a nivel legal en un almacén. Yo no puedo ir al Éxito a que no le estoy haciendo propaganda a ningún centro comercial, a que me autentiquen la firma. Hay determinados sitios legalizados, autorizados para autenticar la firma y que sea un documento auténtico y el notario dice, doy fe de que esta es la firma, estuvo aquí la persona y firmó delante de mí, yo fui testigo y doy la firma y autentico y doy fe de que esta firma corresponde a esta persona, con este nombre, con esta cédula. Entonces hay determinados, de acuerdo a lo que yo voy a creer, y una verdad científica, tengo que saber el científico que lo está diciendo, el laboratorio que está diciendo, las pruebas que hicieron, y uno lee las pruebas, y uno lee los documentos, y lee una serie de situaciones, y entonces estos científicos dan fe de que ellos comprobaron, de que eso es así, y se eleva a una ley.
Y ellos dan fe de que eso es una verdad. Pero aquí, en este texto, la fe depende del autenticador. Y aquí el autenticador es este Dios. El texto está hablando del Espíritu Santo. Es el que está diciendo lo que tenemos que creer de parte de este Dios. Y lo primero que dice, tienen que saber que existe y tienen que conocerlo. Sin este conocimiento de Dios, así como les hablé de los notarios o les hablé de los médicos, ustedes tienen que tener y este Dios. Por eso la fe que está aquí en el texto bíblico depende de Dios. De que Dios se acerque, que Dios se revele, que Dios se dé a conocer, que este Dios se dé a conocer. Porque no tiene otra forma que se dé a conocer. Nos publican en la notaría, en tal notaría autentica y queda en tal dirección. Se dan a conocer dónde está. ¿Ves? Estos son los científicos que estudiaron, comprobaron, experimentaron con los diferentes métodos de comprobación. ¿No? Aquí supongamos Paula y Albanuri y Amán, que nos está manejando aquí los equipos. Ellos pueden dar fe a qué hora grabamos el programa. ¿Por qué? Porque son participantes. ¿No? Están aquí con nosotros. Entonces son los que ellos pueden dar fe. Entonces yo tengo que investigar a Albanuri si Albanuri está mintiendo. Si Paula está mintiendo, o si yo estoy mintiendo, o si Amán está mintiendo. De pronto Amán por allá dijeron mi nombre, ustedes no lo están viendo, y entonces de pronto Amán saca un documento y dice, yo no estaba ahí, ya estoy manejando los equipos. Pero aquí está hablando este Dios. ¿Comprenden? Y entonces nuestra fe, las diferentes clases de fe, la seguridad, la veracidad, la autenticidad, depende de quién esté declarando y autenticando lo que está diciendo, o lo que está pasando, o lo que está haciendo. Quisiera, como siempre, que en este programa, escucharlas a ustedes que estamos comprendiendo hasta aquí. La fe que está hablando. Esos exámenes son muy peligrosos. Yo hasta ahora lo que he podido comprender y algo que me parece muy impactante que inclusive antes no conocía, es que para uno tener fe necesita conocer. O sea, la fe requiere un conocimiento. La fe requiere... Ya desde ahí puede determinar, ninguna fe es ciega. Ajá. Ninguna fe es ciega, menos esta. Yo tengo que conocer a este Dios, qué ha dicho y qué ha hecho este Dios, en qué voy a confiar, en qué voy a creer. Y también tiene que ser que este sea fiel, que este sea verdadero, ¿comprende? Que este sea auténtico. Yo tengo que saber. Aún, muchas personas, muchos han supplantado a los notarios. Muchos han supplantado a los notarios. Pero entonces la persona, por eso en la mayoría de las notarías, ustedes saben, por lo menos aquí en Colombia, está la foto del notario, el nombre del notario. Para que uno pueda comprobar que el que me está autenticando sea el notario. Porque muchas veces se suplantan al notario y entonces ya esa autenticidad es falsa. Entonces muchas personas están diciendo lo que dice la Biblia que no dice la Biblia. Muchos están diciendo a nombre de este Dios cosas que este Dios no ha dicho ni ha hecho. Entonces esa es una falsedad. Y muchas personas están creyendo en una falsedad. Y por eso es que estamos aquí haciendo este programa y todos estos programas, para que nosotros sepamos, tengamos conocimiento de qué es lo que dice el Espíritu Santo en su palabra. Esta palabra la han distorsionado.
inclusive en eso también ha distorsionado lo que es la fe, de dónde procede la fe y qué es la fe. Y nos han hablado religiones, científicos, que no es su campo. Las religiones no es su campo de lo que dice el Espíritu Santo y este Dios en su palabra. Las religiones han cogido esta palabra, todas las religiones, todas sin excepción, han cogido esta palabra y la han torcido, la han acomodado a su doctrina. Pero también otras áreas, personas común y corrientes, científicos y no científicos, profesionales y no profesionales, aún sin leer, sin escuchar esta palabra, sin conocer a este Dios, y este Dios no habiéndose revelado, y aún habiéndose revelado, figúrense. Muchos programas hemos leído en Romanos 1. Vamos a leer en Romanos 1, 19, que no lo tenemos ahí en la lista. Entonces busquen, porque el Espíritu Santo de pronto va sacando. Ahí tenemos unos versículos para aprovechar de que estamos grabando y entonces poder agilizar. Pero miren en Romanos 1. Dice, doctora, le voy a leer desde el 1:18, sí. Desde el 18, sí, señora. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Sigue. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, vean, cuando uno tiene fe en una mentira, eso no es fe. La fe va relacionado con un conocimiento, va relacionado con la verdad, va relacionado con la autenticidad. Entonces, cuando uno cree en una mentira, eso no es fe. ¿Me explico? Aunque están creyendo, pero si están creyendo una mentira, no es fe. Porque la fe va relacionada con lo verdadero, con lo comprobado, con lo real, con lo que existe. Y mire, este Dios mostrándose como creador, las personas viendo la creación y neciamente, que lo tradujeron neciamente, tontamente, han creído que Dios es la criatura, no el creador. Eso no es pensar, eso no es analizar. Y hay muchas doctrinas, muchas personas, científicos, eruditos, sabios de este mundo, están adorando la creación. Están adorando la creación. Están reconociendo que la creación, la criatura es Dios. Figúrense. Eso no es fe. Y pero mucha gente dice, yo tengo fe en el sol. Yo tengo fe en esa estatua. Eso no es fe. La fe está relacionada en todos los campos. En todos los campos, la fe está relacionada con lo real, con la verdad, con lo verdadero, con lo cierto, con lo comprobado, con lo analizado, con lo pensado, con lo investigado, con lo comprobado, que es cierto. Entonces, por eso en Hebreos empieza, tengo que saber que existe y que se me ha revelado y tengo una relación con este Dios para poderle creer, para que haya fe. ¿Me explico? Entonces, miren, con una revelación, con esta revelación tan magnífica, tan sorprendente, que cualquiera, yo como voy a decir que aquí tengo la botella donde tomo agua y aprovecho para tomar agua.
esta botella se creó sola. Que esta botella surgió así sola. Que esta realidad, que es una realidad, la estoy tocando, la estoy palpando, no estoy dudando de que es una botella, tanto que contiene agua y estoy tomando agüita, ¿no? Es una realidad, es una experiencia mía. Es una experiencia mía con esta realidad. Yo cómo la voy a negar y alguien me dice, ay, pero eso no es botella ni es agua. Yo, ¿cómo así? Es una experiencia vivida mía. ¿No? Comprobada, es un conocimiento práctico, ¿no? Vivencial. Pero, doctora, inclusive nosotros aquí, Albanur y yo, del otro lado no veíamos la botella, pero el hecho de que no viéramos la botella tampoco significa que no existiera. Estaba ahí y tú la estabas viendo. Nosotras no la veíamos hasta que tú la tomaste en la mano. Ajá. Mire, eso es de lo interesante, ¿no es? ¿Y ustedes por qué creían y sabían que tenían una botella? Porque yo era la que estaba diciendo que tenía una botella. Ustedes no tenían que esperar ni que se las mostrara. Porque me conocen. ¿Comprenden? Entonces, es un conocimiento de la persona de la cual o del objeto del cual yo conozco. Pero yo no puedo decir que esta botella es el creador, el diseñador de la botella. Porque la botella existe, me da referencia de que hay un creador, un diseñador, un fabricante de esto. La existencia de la creación me da una demostración de la existencia de un creador. Y aquí en el texto bíblico, este creador es el Dios que habla en el texto bíblico. Y Él es el que realiza y dice lo que yo tengo que creer o tener fe. Porque es algo verdadero, algo que existe. ¿No? Entonces, nos vamos a ir al hebreo y al griego. Porque muchas palabras del hebreo y del griego nos las han traducido con la palabra en español fe. Pero tenemos que, como son unas traducciones, y nos han traducido fe, en algunas otras nos han traducido creer, en otras nos han traducido confianza, en otras nos han traducido estar quieto y esperar, en otras estar seguro. Mire, todas esas palabras, seguridad, creer, estarse quieto, descansado, confiado, seguro, abrigado, sostenido, se relacionan con la palabra fe en todos los idiomas, hasta en español. ¿Comprende? Si yo estoy creyendo en alguien, si yo tengo fe en alguien, porque lo conozco y sé quién es y qué es lo que está diciendo o lo que está haciendo, yo estoy tranquilo, descanso, estoy seguro. Y les hablo desde mi contexto también de abogada. Doctora, ¿cómo puedo estar segura? Es que firmamos el contrato de arrendamiento y entonces ¿cómo puedo yo estar seguro? ¿Cómo puedo yo estar tranquilo con ese contrato de arrendamiento? ¿Qué es lo que siempre les digo? Vayan, autentiquen la firma. Vayan a la notaría y autentiquen la firma. ¿No es? Autentiquen la firma. Vayan a una notaría, vaya usted, el arrendador y el arrendatario, y autentiquen y protocolicen ese contrato. Y la persona, después que va a la notaría, lo autentica, las dos personas, todo el contrato de arrendamiento, esa persona se va para su casa confiado y tranquilo. Confiado y tranquilo. ¿Comprende? Confiado y tranquilo. Seguro. No se pone ya más a investigar ni a buscar a otros abogados. ¿Comprende? Entonces, vamos a mirar algunas palabras que en hebreo y lo que significan en hebreo, y aquí nos las van a leer. Ustedes saben que yo para la pronunciación, entonces, entre Paula y Albanuri nos van a leer esas palabras, Paula, que ahí las tiene,
en hebreo hay muchas más palabras. Por aquí entresacamos unas 4 y ustedes vean la constante de lo que significa y cómo nos lo han traducido con la palabra fe, fidelidad, seguridad, confianza. Pero en esta palabra que ha usado el Espíritu Santo, estamos creyendo y estamos confiando es en el Espíritu Santo. Es muy diferente. ¿En quién yo estoy confiando? Cuando yo autentico mi firma y el arrendatario están confiando en la legalidad del notario y de la notaría. Y que todo el mundo va a respetar eso. Todo el mundo va a respetar eso. Y hay sanciones para el que irrespete ese contrato. Hay sanciones. ¿No? Entonces, depende de dónde, quién me está produciendo lo que yo tengo que creer. Lo que yo tengo que creer. Siempre preguntamos, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién comprobó eso? ¿Quién está dando fe de eso? La fe nos es dada. En todas la fe nos es dada. Y la reacción de nosotros de la fe es creer o descansar o confiar. ¿No? Entonces léenos las palabras en hebreo y qué significan en hebreo, porque es fundamental, está escrito en hebreo. ¿No? El Antiguo Testamento. ¿Las leo todas y tú vas explicándolas o una por una? No, las lee y dice, se relacionan con qué palabras. Ok, doctora. Bueno, hay una que se llama emuná. Se pronuncia emuná. Todas las que le voy a decir son la pronunciación desde el hebreo. Emuná, que habla de fe, de fidelidad, de lealtad y de verdad. Emun, que es fiel, confiable. ¿En qué versículo más o menos está esa? En Habacuc 2:4, doctora. Ajá. ¿Sí, lo leo o esperamos a otro? Lo leo. Habacuc 2:4 dice, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. También ahí está la palabra emuná, y nos la tradujeron, mas el justo por su fe. Pero emuná en hebreo, en hebreo, esta visión, aquí depende de la visión, dice, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Ahí están hablando de una visión que le están dando a Habacuc. Este Dios le está dando una visión a Habacuc. Y le dice, no te preocupes porque tarde, porque vendrá. Sucederá lo que te estoy diciendo que va a suceder. Descansa, no, aunque tarde, aunque tú creas que está tardando, que ya no va a suceder, pero confía, cree que vendrá. El orgulloso no la creerá, porque considera que como está tardando, no sucederá. Así sucede en Primera de Pedro cuando nos dice que muchos están preguntando, dudando, bueno, ¿y cuándo es la segunda venida del Señor Jesucristo? Porque ya han pasado siglos y siglos y esto sigue las mismas cosas, vienen guerras, se van guerras, vienen pandemias, se van pandemias, hay lluvia, hay temblores y todo lo demás, pero ya han pasado más de 2000 años y 20 y pico y no ha venido. Pues vendrá. ¿Por qué vendrá? Porque la persona que lo dijo, el Señor Jesucristo, que vuelve, los que lo conocemos, y Él ha demostrado, primero, que ha cumplido todas sus palabras y todo lo que ha anunciado. Ha hecho y ha cumplido su palabra. Y Él prometió y habló y le dijo a sus discípulos, que son testigos, que les digo eso, me voy, pero vuelvo por segunda vez. Y dijo las características de cómo volvía.
no dio fecha, pero tenemos la seguridad. ¿Por qué tenemos la seguridad y la fe? ¿De dónde proviene esta seguridad y esta fe? Que el Señor Jesucristo lo dijo. Ah, pero ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ah, el Señor Jesucristo. Ah, y puedes confiar y puedes tú creer en lo que Él dijo. Ah, lo conozco. Y ha demostrado ser una persona confiable. Ha demostrado que es una persona cumplidora de su palabra. Y que lo que ha dicho, lo ha hecho. Y hay testigos, hay registros, hay hechos que comprueban que es una persona fiel, verdadera y cumplidora de su palabra. Entonces, ¿yo por qué voy a dudar que me está diciendo que porque no ha venido, no va a venir? Dime, es que ya comienzo a dudar. Yo no. Digo, tú podrás dudar porque de pronto no lo conoces. Hombre, como sucedió ahora mismo. Ustedes que me conocen, yo les estoy diciendo y ya me han visto y que siempre tengo ahí la botellita de agua, pero les acabé de decir, aquí tengo esta botella de agua. Antes de que lo mostrara en pantalla, la botella de agua, y antes que tomara el agua, ellas estaban seguras, Albanuri y Paula estaban seguras que aquí estaba la botella de agua y que no tuvieron que esperar un ratico, ellas decirme, ven, muéstrale a los oyentes o al público que hay una botella de agua. Ellas ya estaban seguras y por eso me pudieron decir, muestra la botella. Con toda seguridad, con toda tranquilidad, pudieron decirme, muestra la botella. Porque ellas estaban seguras que estaba la botella. Eso es fe. Y la fe produce de acorde con la persona que está dando, proyectando la seguridad, está dando el motivo de la fe, le produce a la persona tranquilidad, reposo, seguridad y también produce obediencia si te está mandando a hacer algo. ¿No? Entonces, sigamos y en nuestras traducciones en español nos los traducen como fe. El justo por la fe, el justo por la fe vivirá. El que ha sido justificado por la fe. Y vamos a ver con relación a este Dios y a su palabra, que es fe, y por qué podemos tener fe en Él. En Él. La fe está puesta en Él, en su palabra y en su obra, en su persona. Lo que me lo diga otra persona, el justo por la fe vivirá, sinceramente no le creo. Si no me lo dice Él, este Dios, esta persona, yo no confío. Si me lo dice una religión, la ciencia o la cosa, en relación con Dios, me lo tiene que decir Dios. Si es con relación con Dios, me lo tiene que decir Dios. Y esta es la palabra, la Biblia está escrita por inspiración del Espíritu Santo, que es Dios. Vamos a seguir, ¿cuál otra palabra? La otra palabra, doctora, es Amán. Esa palabra se pronuncia en hebreo Amán. Exactamente, se pronuncia Amán, significa ayo, haya, o ir a la mano derecha. O niñero. Ayo, haya es niñero. Sí, señora. Es rendirse, ser firme, fiel, permanecer o estar quieto. Y un versículo que se puede relacionar con esta definición, o que la encontramos, es en Génesis 15:5, donde dice, y Abraham creyó en el Señor y él le reconoció por justicia. Entonces, ese creyó. Y Abraham, en la palabra Abraham creyó al Señor. ¿Qué le creyó al Señor a Abraham? Porque tenía que haber algo que le dijera el Señor Dios, algo que le dijera a Abraham, que Abraham le creyó. ¿Qué fue lo que le dijo? Allí en el 5 dice, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él le reconoció. ¿Qué estaba creyendo Abraham? ¿Cuál es la fe de Abraham? De lo que Dios le dijo, de lo que Dios le prometió. Pero en ese momento, Abraham no tiene ningún hijo.
Abraham tiene 90 años y su esposa Sara es estéril y no han tenido hijos y están mucho tiempo casados. Estos matrimonios que duran, ellos tienen mucho tiempo casados y ya tienen 90 años, ya a la Sara se le había pasado la costumbre de las mujeres, ya no podía, nació estéril y encima de eso ya tenía casi también como unos 70, 80 años. Ya no podía concebir, ya estaba en la posmenopausia, científicamente no podía concebir. Entonces miren, científicamente hay una verdad. Sara nació estéril, confirmado y comprobado. Y Sara ya había pasado la edad para poder concebir. Ni con inseminación, creo que artificial, de pronto servía de mamá probeta. Porque para ella concebir tenía que producir óvulos. Y ya había pasado la producción de óvulos, científicamente, médicamente. Pero viene aquí este Dios, mire, viene este Dios y le dice a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo. Vas a tener un hijo y de ese hijo va a ser una descendencia inmensa, que aún hasta el día de hoy lo tenemos comprobado. Es el pueblo de Israel. De ese hijo de Abraham con Sara salió el pueblo de Israel. Y existe el pueblo de Israel. Mire cómo Dios cumplió y podemos comprobar. Pero en el momento en que Dios le hizo esas palabras y esa promesa a Abraham, estaba en estas condiciones. Abraham y Sara. Sara estéril. Había pasado la costumbre de las mujeres. Aunque Abraham tenía 90 años, podía concebir. Pero Sara no. Científicamente. Y no es que Dios esté en contra de la ciencia. Dios es el creador del objeto de la ciencia. Dios es el creador de toda esta materialidad. Visible e invisible, porque hay materialidad no visible por estos ojos. Ninguno de nosotros está viendo el aire. Lo está viendo, no lo está viendo. Y el aire es material. El aire no es espiritual. Esa definición que anda por ahí que lo espiritual es lo que no se ve. Eso no es cierto. Es una mentira. Pero hay cosas materiales, son materiales, existen y no se ven con estos ojos. Si yo le digo ahora mismo al Banuri, pásame un manojo de aire, agárralo con la mano. Ah, pero Ima, es que ella no lo puede coger. Digo, ¿cómo así que no lo puede coger? Si es material. Pero traten de atrapar una manotada de aire. Ah, por entonces, porque no lo podemos coger o no lo podemos ver, es que decir que no existe. Que no existe. ¿Cómo así que no existe? No existe el aire. Existe. Y existe y es materia. Es materia. Entiendan. No es espiritual. No es espiritual. Es materia. Y mis ojos debieran ver el aire. Y mis manos debían agarrar el aire porque es materia, así como agarro esta botella. ¿Van entendiendo? No todo lo que no puedo ver, no todo lo que no puedo conocer, todo lo que no sepa, ¿cómo hizo Dios? Y él dice que con su poder y con su palabra hizo que Sara concibiera. Claro que Abraham se acostó con Sara. Pero a destiempo. No fue que, ay, no, esas curiosidades médicas se dan. No, aquí hay una intervención de alguien. Aquí hay una intervención de alguien. Entonces mucha gente dice, no, esos han dado casos. Hay mujeres estériles y que a los 90, a los 100 años han tenido un embarazo de alto riesgo, no sabemos qué pasó.
Pero eso sucede, pero es que aquí no sucedió porque como una alteración o como una casualidad o como un descache de esa seguridad de que no podía quedar embarazada, no podía concebir. Aquí hubo la intervención de alguien. Aquí hubo una promesa, una palabra de alguien que le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Y voy a hacer de ti un pueblo grande. Pero entonces algo importantísimo. Abraham le creyó. Abraham le creyó. Confió. ¿Y qué consecuencias tuvo? Se relajó. Y es muy importante, porque miren cómo le dio seguridad para obedecer. Y vamos a Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11, en donde está, creo que es el 11:15, por eso les dije todo el capítulo 11, por allá el 11:15, donde Abraham dice que Abraham por la fe, miren lo que es la fe en este caso. Aquí estamos en el griego y vamos también a hablar de la palabra griega que nos han traducido fe, pero son las mismas. Y en español es lo mismo, ¿no es? Doc, desde el 11:15 en Hebreos. Sí, donde cuando habla de Abraham, por la fe Abraham. Espérate que está. Aquí ya a veces encuentro muy rápido, como quien dice, el primero que Desde le el encuentro. 8. Doc, desde el 8. Desde el 8. Desde el 8 dice que por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Léelo despacio. Por la fe Abraham. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo Sí, arquitecto y constructor es Dios. sí. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún Ajá. pasada ya la edad propicia, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, Pero sin haber recibido. ahí no hablaste de lo de que por la promesa, ahí Sara recibió fuerzas. Mira una de la confianza en este Dios y en lo que este Dios diga o prometa o haga. Mira mira lo que le produjo a Abraham y a Sara, ¿no es? En el 11 dice que también por la fe Sara misma No. recibió fuerza para concebir. Ahí en el 17 no será, doctora. En el 17, es el 17, aunque todo esto sirve, pero el 17, 11-17, estaba haciendo referencia a lo del hijo. Mira el 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dio. En Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en ese sentido figurado lo volvió a recibir. Por Entonces la Dios fe, le promete, vea, Dios le promete un hijo a Abraham, ¿no? Y que de él va a ser una descendencia. Pero cuando Isaac tiene 12 años, que es su hijo en Sara, en donde Sara recibió fuerzas para concebir. O sea, Dios le dio fuerzas para concebir, ¿no? Porque ella era estéril y ya había pasado la menopausia. Pero Abraham obedeció. ¿Por qué? Recuerden que Abraham le creyó a Dios que le iba a dar un hijo y que de ese hijo iba a ser un pueblo grande. ¿Sí? Que iba a ser un pueblo numeroso.
cuando tiene Isaac 12 años, que todavía no ha tenido hijo Isaac, Dios llama a Abraham y le dice, mata a Isaac. Y Abraham va a matar a Isaac. Pero en el camino, dice aquí el texto, en el camino Abraham iba pensando, ¿por qué Abraham obedeció e iba a matar a Isaac? Mire lo que produjo el haberle creído a Dios esa promesa. ¿Y quién le dio la promesa? Este Dios. Uno muchas veces cuando una persona aún desea de su confianza y todas esas cosas, hay muchos factores que de pronto intervienen. Y la persona le promete a uno, sí, voy a estar a las 5 allá, tranquilo, espérame, tranquilo, no te desesperes que yo llego a las 5. Pero cuando la persona va a salir de la casa, sufre un accidente y se lo llevan para el hospital y no llega a las 5. Pero mira lo que iba pensando Abraham. Dios es tan poderoso y tan cumplidor de sus promesas. Ya tenía un conocimiento de este Dios. Es tan cumplidor de sus promesas que lo tendrá que resucitar. Lo tendrá que resucitar. Y es tan poderoso que lo tendrá que resucitar para que me pueda cumplir que voy a tener una descendencia en Isaac y voy a ser un pueblo numeroso. Y no dudó y no desconfió, porque iba seguro, iba tranquilo, dependía de lo que Dios le había dicho. Y miren la conclusión, iba pensando, miren lo que iba pensando, que a veces queremos que la fe no nos deja pensar, tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que asociar, mire toda la asociación, como un salto al vacío. La fe no es un salto al vacío. Esta fe que habla aquí el texto bíblico no es un salto al vacío, no es una ilusión, no es una ignorancia, no es un desconocimiento. ¿Qué iba asociando Abraham? Es poderoso. Si ya fue poderoso para fuera de tiempo darme un hijo que me prometió, también, aunque esté muerto, es tan poderoso que lo va a resucitar para que me dé descendencia. Porque él prometió eso, dijo eso. ¿Comprende? Fe ciega no existe y no puede existir. Ustedes lo más inseguro que ustedes ven es un ciego. Por mucho que esté capacitado, por mucho que vaya con bastón, caminen seguro. Que está ciego. Y la fe que se basa en la verdad, que se basa en este Dios, nos da seguridad, nos da fuerza, nos da confianza, nos da tranquilidad, acorde con lo que Él haya dicho y hecho. ¿Van entendiendo? La fe no es un esfuerzo, la fe no implica esfuerzo. La fe depende de lo que Dios haya dicho y hecho. Este Dios. Sí, no sé si me permitas. En su palabra. Sigue. No sé si me permitas, quería leer un versículo de lo que ahora tú nos preguntabas a Paula y a mí. Particularmente yo toda la vida pensaba que tenía que creer ciegamente en Dios, ¿cierto? Entonces a mí toda la vida, desde muy pequeñita, yo decía que tenía que tener una fe ciega en Dios. Por eso ahora que tú nos preguntaste, te decía que para mí lo que más impactante ha sido de lo que nos has compartido hoy, de todo, que ha sido muy interesante, es que la fe implica un conocer al otro, un conocer al otro, un pensar, una relación. Porque también estaba pensando yo que esa relación de Abraham con Dios tenía que ser una relación basada en conocimiento, en confianza, en saber que era una persona que muchas veces le había hecho promesas. Y que era capaz de hacer lo que le estaba diciendo. Por eso dice, poderosísimo será, pues. Tiene que ser poderoso, poderoso es Dios,
No se cuestionó que si era poderoso, sabía que era poderoso. Poderoso es Dios. Y con esa análisis que hizo y con esa confianza, lo podrá matar, lo podrá matar, pero lo va a resucitar. Exacto. Lo va a resucitar. O sea, ¿qué muestra eso? Que él tiene él tiene una historia de relación con Dios donde le ha demostrado que es un Dios cumplidor de promesas y que lo que él promete lo cumple, como dices tú. Entonces, para mí ha sido muy impactante porque yo antes me relacionaba con Dios de manera ciega. ¿Y eso qué quería decir? Que no, primero no lo conocía. Y quería leer entonces y resaltar una que inclusive Paula ya nos leyó en Hebreos 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si yo no lo conozco, ¿yo cómo lo voy a agradar? Sin fe es imposible agradarlo. Y en Romanos 10:17, donde dice que así que la fe viene por el oír por la palabra de Cristo, del Señor. Ese ya íbamos a leer ahora. Es bueno que lo vuelvas a leer, lo que dice en Romanos. Vuelvo y lo leo. Repítenos el versículo, Romanos, ¿qué? Romanos 10:17. ¿Qué dice? Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Por qué quise hacer la intervención en este momento? Por lo que tú estabas diciendo que, o sea, primero debe haber un conocimiento y eso fue lo que a mí me motivó a leer la Biblia cuando empecé a conocer del Señor. Eso fue lo primero que me motivó porque yo pensaba que creía en Él de manera ciega, pero cuando yo veo que es imposible agradarlo sin conocerlo y que es imposible agradarlo sin conocer lo que Él ha dicho, fue una de mis motivaciones para empezar a conocer qué había dejado Él escrito en su palabra, ¿cierto? Y tú ahora decías algo muy interesante y quería leer este versículo porque tú lo dijiste ahora, y es que cuando uno sabe de dónde proviene lo que le están diciendo, en este caso de Dios y de una persona que es fiel, que ha demostrado con hechos reales, comprobados, eso da inclusive sanidad y da seguridad. E inclusive en Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, está hablando de alguien, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, que es de Jesucristo, le ha dado esa perfecta sanidad, ¿sí? Entonces me pareció muy interesante, perdóname que te interrumpí este momentico. No, está bien. Porque estas tres, tú acabaste de hablar de estas tres cosas y me pareció muy interesante leerlas, porque realmente nosotros no podemos, y tú misma lo has dicho, tener una fe ciega, necesitamos conocer. Y Abraham pudo creer en Dios porque él ya conocía el proceder de él. Vamos, en el libro Dios de Pacto yo coloco un ejemplo. Yo puedo levantarme hoy por la mañana ahora no, porque no podemos salir en estos momentos, pero en cualquier momento que podamos salir, yo puedo decir, yo tengo fe que voy a coger la carretera a Cali y voy a llegar a Cali. Y llamo a la gente que me está esperando en Cali y le digo, tengan fe que yo voy a llegar a Cali, ya voy a salir, yo voy a llegar a Cali. Tengan fe, tengan ese optimismo, tengan esa seguridad que yo llego a Cali por tierra, voy a salir por tierra, entre unas 3 horas voy a llegar a Cali, 3 horas y media para no irme volando. Entonces llego a Cali y la gente se prepara allá y todo lo demás, pasan las 3 horas y media y yo no llego. Y allá están diciendo, no, ella llega, estamos seguros que ella llega, ella nos prometió que ella llega, ella va a llegar. Nosotros conocemos a Vilma y ella llega. Me llaman por el celular. Y yo les digo, ven, aquí hay una vuelta ciclística y tienen cerrada la carretera. Y que dentro de 5 horas abren la carretera que nos ha pasado. Dentro de 5 horas abren la vía. Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó con esa fe, con esa seguridad y con esa confianza? Y no estaban dudando de mí y yo salí. Pero ¿habrá alguna circunstancia que a Dios le impida hacer
Y por eso Abraham está diciendo, Él es poderoso. Hay que conocer que Dios es poderoso. Yo no podía, no porque yo fuera infiel o mentirosa, estaba ahí en un atrancón. Estaba en un atrancón y no dependía de mí dar vía. No dependía de mí cruzar. Entonces, cuando Dios promete, ahí que no estemos basados en palabra de hombre, búsquenme ese versículo, para que nuestra fe, esta clase de fe, está basada en Dios y en este Dios y lo que este Dios dice y hace. Y que voy a la fija, porque el que me lo está diciendo y el que lo está haciendo es este Dios. ¿Habrá alguna limitante para él de lo que él promete o diga que va a hacer? O cuando él me dice, confía en mí en tal aspecto, tranquilízate, quédate quieto, que yo lo voy a hacer. Para que nuestra fe no esté basada en palabra de hombre. Porque la palabra de hombre, aunque yo tenía todas las intenciones y estaba haciendo todo lo posible para llegar a Cali, hubo otros factores que me sobrepasaron, que me impidieron. Y aún la gente allá, hagamos fuerza y hagamos fuerza, ella está en carretera, que abran la vía, que abran la vía. Y no abrieron la vía. Y no llegué. Encontraron el versículo. Entonces, Paula, ¿no los lee? Bueno, señora. ¿Dónde está? Primera de Corintios 2:5, lo voy a leer desde el 4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Figúrense. Entonces, la fe esta que está hablando el Espíritu Santo aquí en su escritura, depende del poder de Dios. Depende del hablar de Dios, depende del actuar de Dios, de este Dios, depende de quién es este Dios. Estamos confiando y tenemos fe en este Dios y en su palabra. Y cuando le creemos, entonces de ahí se desprende de las características de este Dios, la seguridad, la tranquilidad, pero arranca de un conocimiento y una demostración de su poder. Es que me está hablando este Dios creador que creó todo lo que hay, tanto material como espiritual lo creado. Miren en Hebreos 12:2, en el libro de Hebreos 12:2 que está en griego. Y vamos a terminar también con la definición de las palabras en hebreo y griego. Pero se está refiriendo, no se está refiriendo a la fe jurídica. Comprende que de pronto puede fallar, porque lo suplantan al notario y falsifican la firma y nadie se da cuenta. Comprende, y todos la tenemos como auténtica. De esa fe no está hablando. Aunque hay una seguridad en esa fe, comprende. Hay una confianza en esa fe, en esos documentos públicos y en todas esas notariales. Hay una fe científica también. Es que hay una fe científica. Le estoy creyendo a la ciencia, lo que comprobó, lo que verificó, lo que demostró. Y eso me da seguridad en muchas cosas. Que el agua está hirviendo a los 90 grados y está hirviendo y que me puede quemar. La ciencia me ha dicho, lo va a quemar. Entonces yo me cuido, tengo la seguridad de que si yo no me quiero quemar, yo no meto la mano en un agua hirviendo. Estoy confiando en lo que la ciencia me está diciendo. Estoy confiando y estoy obedeciendo y estoy actuando en esa confianza. Pero hay personas que no saben, como un niño que de pronto es ignorante,
y mete la mano en el agua hirviendo. Y se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento. No tenía el conocimiento científico que nos ha apartado las comprobaciones de la ciencia. Y un ignorante como un niño, por desconocimiento, y no pudo asociar, no pudo analizar, no pudo pensar, vio una olla con agua, ahí hirviendo y mete la mano. Y se quema. Uno de nosotros que no esté interesado en quemarse, obedece a la ciencia, cree en la ciencia, cree en ese dato científico. Mucha gente dice que la ciencia está en contra de lo que es fe. No, la fe siempre tiene que ver con la verdad, con la comprobación, con la realidad, con las características que nos ofrece confianza, que nos ofrece seguridad. Y tenemos que conocer eso que nos está ofreciendo seguridad. Muchas personas me dicen, Viva, ¿puedo confiar en esta notaría? Es una notaría. Y si usted quiere estar más seguro, búsquese el decreto de esa notaría. Y todos los abogados, todos los juzgados le van a respetar ese documento. Está autenticado. Está autenticado por una autoridad legítima que tiene el poder. El poder. Confiar en Dios es confiar en su palabra, confiar en su voluntad, en su capacidad. Y eso nos lleva o a descansar, o a actuar, nos lleva a estar tranquilos, a quedarnos quietos, o a movernos si nos tenemos que mover. ¿No es? Depende. Y miren lo que dice en Hebreos 12:2. Listo, voy a leer Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. El Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Del Señor Jesucristo procede la fe. Procede, es el autor de la fe. Él es el que nos da demostración de que podemos confiar en Él, en que podemos creerle a Él. Y consumador de la fe. Entonces, aquí es lo que el Espíritu Santo nos ha dicho, que el Señor Jesucristo es dador de vida. El Espíritu Santo es el que nos ha dicho, y el mismo Señor Jesucristo es muerto por sus pecados. Yo soy la vida. Aquí es el Espíritu Santo que nos ha dicho, y el mismo Señor Jesucristo y el Padre es un Salvador que yo les envié. Él murió por sus pecados en una cruz. Él los libertó de la esclavitud del pecado. Él los libertó del mundo de las tinieblas. Él los sacó y los pasó de muerte a vida. Ya lo hizo. Lo tengo que apropiarme de eso. Y eso es lo que se llama creer. ¿Comprende? Entonces, el que está produciendo en mí el creer es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, lo que está haciendo el Espíritu Santo y lo que está haciendo el Padre. Y como ellos lo están haciendo, y lo están haciendo Dios, este Dios, entonces yo puedo estar tranquila, yo puedo confiar, yo puedo creer tranquilamente, pero primero tengo que saber quién es este Dios. Los dioses mitológicos, figúrense, sabemos que no existen. Y yo no entiendo, eso es, ni tienen fe, ni tienen conocimiento, ni tienen nada, creyendo una mentira que ellos mismos han fabricado, que el mismo ser humano ha fabricado. Todo el mundo sabe que son dioses mitológicos, pero creen en Zeus y hablan de Zeus.
y confían en Zeus, sabiendo que no existieron. Es que comprende, son personas que no piensan. La fe en este Dios, el creer en este Dios nos implica conocer, nos implica saber, nos implica analizar, asociar. Nos implica conocer a este Dios, saber las características de este Dios, qué está diciendo, qué ha hecho, qué le tengo que creer y por qué. Así como hace la ciencia. La ciencia viene y me demuestra, me repite, me saca una ley, me verifica. En donde yo estoy segura, y yo estoy segura, vean, estoy segura. Yo no meto las manos si no me quiero quemar en una agua hirviente. No la meto. Cuando yo me quiero quemar por algún motivo, la meto. Miren, también estoy creyendo. Estoy tomando una decisión. ¿Comprende? Si yo me quiero sentir tranquila con un contrato de arrendamiento, le estoy creyendo. Estoy teniendo fe en un notario que me va a autenticar la firma del arrendador y del arrendatario y me va a registrar este contrato. ¿Comprende? Y yo puedo, cuando si me incumplen el contrato, yo puedo ir a un juzgado con ese documento autenticado. Y me lo recibe el juez como verdadero. Porque alguien con autoridad y con poder me confirmó y le confirmó al otro juez que era un documento verdadero, original, auténtico. Entonces, el Señor Jesucristo es el que confirma nuestra fe. Él actúa. Lo que le creemos que Él haya dicho y que Él haya hecho, Él lo confirma. Como lo autentica, ¿comprende? Actúa. Por esto esta palabra es hacedora. Porque aquí no es que las palabras se las lleva el viento, esta es hacedora. La palabra de Dios es hacedora. Y Dios actúa cuando le creemos lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho. Y la única fuente de su palabra es este texto escrito. Por eso dice en Romanos, lo que ya nos leyeron, la fe depende del hablar de Dios y del actuar de Dios. Referente a este Dios. En las otras ramas del conocimiento depende de la veracidad y de la verdad y de la realidad del objeto del conocimiento, ya sea de personas, de actuaciones o de cosas. Aquí teníamos otra palabra. Vamos a terminar las palabras y vamos a ver qué tanto en griego, en hebreo y en español implica lo mismo. La palabra fe implica lo mismo. Las otras palabras que tenemos ahí en el Antiguo Testamento, que alcanzamos a sacar como unas 4, creo. Bueno, señora, la otra palabra en hebreo se pronuncia batak, que significa apoyar, estar tranquilo, confiado, esperanza, estar seguro. Y un versículo donde aparece esa palabra es en Proverbios 29-25, que dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Tranquilo. Así el es. temor nos vuelve inseguros. Ahora como estamos todos inseguros, el temor, el pánico nos vuelve inseguros. Pero el que confía en el Señor, en lo que Él ha dicho y Él ha prometido, no lo que nos inventemos, ¿no es? Está tranquilo y seguro. Porque Él es cumplidor de su palabra, Él es cumplidor de sus promesas.
Y no hay nadie que le impida, nada que le impida el cumplir su palabra o su promesa. Es una palabra segura. Miren que la palabra mía, con todo el deseo de llegar a Cali, no la pude cumplir. Otros factores ajenos a mí. Entonces lo que le estoy diciendo, habrá factores ajenos a este Dios que le impidan cumplir y hacer su voluntad. No hay. En eso también podemos estar seguros, pero hay que conocerlo y saber eso. ¿Qué otra palabra hay en hebreo que Otra que se pronuncia Hasá, Ajá, significa abrigar, refugiar, y ajá. aparece en el Salmo 91:2, Ah, donde dice, diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. O inclusive desde el 1 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. ahí está la palabra también que la han podido traducir. En algunas versiones la pueden traducir el que tiene fe o el que le cree al Señor está tranquilo y seguro. Está protegido, ¿no es? Y Entonces, y en griego, así es. En griego la aparece la palabra palabra pistis. pistis Ujú. es la palabra fe. Y esa la encontramos mucho. Por ahí hay algunos detractores que esta fe, este pistis también lo usaban, ya les he aclarado. No solamente aquí en el texto bíblico hay estas palabras hebreas que significan seguridad en cualquier conversación. Y la palabra pisti la usaban los filósofos griegos, la usaban en los dioses griegos, la usaban en el común y corriente con las personas. Le decía a cualquier persona, estoy confiando en usted, y usaba la palabra pisti, o sea, estoy creyendo en usted, tengo fe en usted. Vea, eso que está usted haciendo y está prometiendo, tengo total piste sobre usted y en usted. Ah, no, que entonces la piste es filosófica, que la... No, fe en cualquier lengua implica, de acuerdo al contexto, implica confianza, seguridad, creencia, Descanso, reposo, quedarse descanso, quieto. reposo. Ahora, si ya usted está confiando en un ladrón que lo va a proteger, ¿comprende? Pero este Dios ha prometido que lo cuidará, lo protegerá a usted en esa relación personal. Usted puede estar tranquila. Mucha gente coge en este Salmo 91, el Salmo 91, los que confían, los que le creen, los que tienen fe en este Dios. Empieza el Salmo 91. Y muchas veces se lo saltan, nada más cogen versículos sacándolos de su contexto. ¿Cómo empieza el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo, de este Dios. El que se protege, el que le cree, que Él es su protector, que Él es su abrigo, que Él es su cubridor. El que habita al abrigo del Altísimo, morará, ¿cómo sigue diciendo? Bajo la sombra del Omnipotente. Como dice ahí la... Sí, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien Dios, confío. es con relación a este Dios. No es que me va a cuidar el viento, no es que me va a cuidar, estoy tranquilo, estoy seguro, estoy confiado con las promesas de este Dios y Él está diciendo, en ti estoy tranquilo, en ti estoy seguro. Pero entonces viene la gente y saca versículos de su contexto y se lo aplican a cuanto se les ocurre. El Señor ahí está haciendo una promesa al que cree en Él, confía en Él, lo conoce a Él, tiene fe en Él. Está tranquilo y acorde con lo que Él le ha prometido y le ha dicho. Muchas personas dicen, no, yo tengo fe que voy a llegar mañana a Cali, yo tengo fe que voy a hacer esto y esto. Es como un deseo, como un optimismo. No, pronuncia la palabra y se hará, quien digo. Y a veces es ignorancia.
A veces ignorancia. Es que yo estoy seguro que esta carretera por aquí, por donde voy, por Santa Rosa de Aoso y Chinchiná, voy a llegar a Cali. Yo estoy seguro, yo tengo completamente fe. Y voy a declarar esta palabra. Voy pasando por Chinchiná, pero voy para Cali. Y muchas veces los acompañantes le dicen, Oli, ¿por qué no le preguntamos? No, es que yo estoy seguro, confíen en mí. Es que yo tengo total fe. Y por ahí no va a llegar a Cali. Va a llegar a Manizales. Para los nacionales e internacionales, estamos en el eje cafetero y entonces estamos conectados con Cali, con Manizales, con Armenia, por diferentes carreteras. Entonces, por mucho que yo diga, tengo fe, estoy seguro, eso no es. ¿Eso qué es? Ignorancia. Eso no es fe, eso es ignorancia. Doctora, nos quedan 2 minutos. ¿Comprende? Entonces, la fe es en este Dios y basado en lo que es Él, en lo que ha prometido y lo que ha hecho. Eso nos lleva a una seguridad, a una tranquilidad, a una obediencia, si es de hacer. Y está basado en la verdad y en la fidelidad de este Dios. No está basado en promesas, en deseos, en ignorancia de los hombres. Eso es muy diferente. Entonces, los animamos, como les empezó diciendo Alba Nuri, los animamos a que lean, escuchen, comprendan, conozcan a este Dios que también se está revelando en su palabra. Pero después de ustedes tener toda esa información, permitan que Él se relacione con ustedes. Una experiencia práctica, vivida. La fe es como, vamos a terminar con Hebreos 1:1. ¿Qué es la fe? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones. No, Hebreos 11:1, disculpa. Perdón. ¿Qué es la fe? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Cuando dice ahí la palabra certeza, ese es este conocimiento pragmático, o sea, este conocimiento vivido con una relación con este Dios. Es la convicción, es la certeza que yo tengo por haberme relacionado con este Dios, haber vivido, haber yo comprobado vivencialmente quién es este Dios y qué es capaz de hacer este Dios, qué me está prometiendo este Dios. Es la certeza. Estoy persuadido, estoy convencido, pero no así, sin conocimiento y sin pensamiento y sin estudio. Es por la vivencia. Es un conocimiento pragmático, dice ahí en griego. Y entonces lo traducen como la certeza. Yo mismo, por la palabra de Él y por la actuación de Él, estoy convencido. Por haberlo obedecido, haberlo experimentado, estoy convencido. No puedo negarlo, no puedo dudarlo, ¿comprende? Lo contrario a la fe es la duda, la incredulidad. Entonces, si alguno de ustedes, Alba Nuri y Paula, quieren terminar. Me gustaría terminar, doctora, pues de mi parte con un versículo, Gálatas 3:11, que dice que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe, de acuerdo a lo que tú estabas diciendo. El que ha sido justificado por la fe. Allá como empezó Abraham. Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo. Somos declarados justos por Dios porque Él es el juez. Entonces... Y mira lo que dice aquí, doctora, en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que hemos creído en que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, que murió en una cruz por mis pecados, resucitó y está vivo, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos
Y no solamente hemos sido declarados justos, sino que se nos dio la vida de Dios. Hemos sido declarados hijos de Dios y hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y otras muchas cosas. Se nos dio el Espíritu Santo. Muchos beneficios por haber creído en la persona y en la obra de este Señor. Se nos acabó el programa, nos rindió muchísimo. Un saludo para todos ustedes, deseando que disfruten muchísimo este programa, que lo hayan disfrutado con un desayuno delicioso. Envíen las preguntas. Exactamente, nos pueden escribir a nuestros números de WhatsApp que estaremos pendientes o también ahí en el chat de YouTube. Un abrazo para todos, nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana.